¿Por qué hay niños en el conflicto armado colombiano? ¿Por qué están siendo obligados a cargar armas, a disparar, a asesinar y siendo asesinados? Alguien dirá que no podemos evitarlo. Los grupos armados al margen de la ley se los llevan a la fuerza. Y esto es cierto, pero hay algo más. Por supuesto, nadie quiere que sus hijos mueran en medio de las balas, y por eso es importante entender que no solo se los llevan obligados. La realidad es que hay cosas que pueden estar mal en la vida de los niños, que los empujan hacia el conflicto armado y los dejan en riesgo de ser atrapados por la violencia. La pobreza y la cercanía a los grupos armados ilegales son unas de estas cosas, pero también en la familia, en la escuela y en el tiempo libre puede haber problemas que afectan negativamente a los niños y los hacen más vulnerables al conflicto armado. Pensemos en una casa donde golpean a sus niños y los insultan todo el tiempo. ¿Cómo los afecta eso? Probablemente aprenden a golpear y a insultar, pero también lo aprenderán si son sus papás o las personas de su casa los que se tratan a golpes. ¿Y si los agreden sexualmente, cómo los afecta? Un niño maltratado, que ve maltratos o que padece agresiones sexuales, aprende que su casa no es un lugar seguro. No va a querer estar ahí. Mejor dicho, su casa lo empuja hacia afuera y lo deja en riesgo de irse al conflicto armado. También consideremos la escuela. Este es el lugar donde los niños adquieren las herramientas para construir su futuro, las herramientas básicas para llegar a ser maestra, médico, futbolista o veterinario. Pero a veces las escuelas quedan demasiado lejos de las casas y los niños tienen que caminar mucho para llegar a ellas. A veces es peligroso ese camino. A veces los niños son tratados mal por sus profesores o compañeros. O a veces simplemente las clases son demasiado aburridas o los profesores no llegan. ¿Cómo afecta a un niño todo esto? Probablemente no va a querer ir a la escuela. Le dará pereza o si recibe maltratos sentirá miedo. Entonces una escuela así le cierra las puertas al niño. Y ahora preguntémonos, ¿qué hacen los niños en su tiempo libre? ¿Tienen parques para jugar con sus amigos? ¿Tienen balón de fútbol para los partidos o muñecas para peinarlas? ¿Se reúnen con los adultos para cantar, pintar, contar historias o hacer algo divertido para todos? ¿Sus papás les ayudan con las tareas de la escuela? ¿O qué cosas aprenden con sus amigos? Un niño que no aprende en la escuela cómo usar las herramientas para cumplir sus sueños, que aprende que su casa es un lugar violento y que no encuentra nada útil para hacer en su tiempo libre, es un niño que está siendo empujado hacia el conflicto armado. A este niño no solo se lo están llevando los grupos armados ilegales, sino que su vida no le está dando opciones. Por el contrario, se le enseña que es indefenso, que con las armas puede evitar que lo agredan, que con la violencia de pronto puede conseguir plata, que el conflicto armado es su única opción en la vida. Entonces, ¿qué podemos hacer? Es cierto que son situaciones difíciles, pero piensen que muchos papás o profesores fueron alguna vez ese niño. Algunos llegaron a pensar que no tenían oportunidades en la vida y que tal vez su mejor opción era la violencia o irse a los grupos armados, pero no lo hicieron. ¿Cómo lo lograron? Pues bien, empezaron por sacar la violencia de sus vidas. Junto con sus papás y profesores, reconocieron que todos hacemos parte de esta situación y se les dieron opciones para que tomaran lo mejor de sus hogares, de sus escuelas y de su tiempo libre. Colombia dice no al reclutamiento de niños, niñas y adolescentes.